¿Querés saber de qué se trata el proyecto de renta inesperada? Te voy a contar los ejes principales del proyecto que se acaba de presentar. Bueno, finalmente se conoció el texto del proyecto, un proyecto muy sencillo de 2 o 3 artículos que básicamente pretende captar la renta adicional, extraordinaria, derivada del conflicto bélico en las empresas de la Argentina. En primer lugar, ¿a quién está dirigido este proyecto? Bueno, hay 3 parámetros para considerar. El primero, tienen que tener una ganancia neta de arriba de 1.000 millones de pesos. En segundo lugar, y justamente para linkearlo, para atarlo con el efecto del conflicto bélico, tienen que haber ganado 20% más que el año pasado. Pero además, tienen que haber ganado en relación a las ventas 10% más respecto al año anterior. Estos 3 parámetros te permiten acotar a unas 350 empresas que eventualmente algunas de ellas habrán ganado de manera diferencial, de nuevo, como resultado del efecto sobre precios del conflicto bélico. Te diría que se acota exclusivamente a 2 sectores. Por un lado, a lo que tiene que ver con el sector energético y por otro, el sector agropecuario. Ambas actividades relacionadas, insisto, con el efecto de precios sobre los commodities y sobre la energía que derivó de la invasión de Rusia en Ucrania. Te nombro algunas empresas que se podrían ver alcanzadas por este impuesto. AGD, Cargill, Monsanto, podemos incluir Molinos Cañuelas, por ejemplo, ADM, también algunas vinculadas al sector energético, como puede ser Pampa Energía o Tecpetrol. Ese puñado de empresas que ganó de manera sustancial en los últimos meses. Lo que establece el proyecto de ley es que estas empresas van a pagar una sobrealícuota del impuesto a las ganancias del 15%, pero exclusivamente sobre esa ganancia diferencial que te mencionaba hace un ratito, es decir, sobre la ganancia que excede la comparación interanual. ¿Pero cómo se va a pagar? Bueno, probablemente tengamos que esperar a luego de la aprobación y a leer la reglamentación, porque en principio el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter anual, es decir, si una empresa cierra su ejercicio el 31 de diciembre del 2022, por ejemplo, va a pagar ganancias en abril o mayo del 2023. Falta muchísimo. Sin embargo, esas mismas empresas pagan anticipos de ganancias. Hay que ver cuál va a ser la metodología para que efectivamente este diferencial de ganancia o de renta inesperada se incluya en los anticipos de ganancias. Ahora bien, ¿hubo renta inesperada? Claramente sí. Si vos revisás, por ejemplo, los principales cultivos en la Argentina, trigo, maíz, soja, su precio a nivel internacional se incrementó 30, 40, hasta 50% en dólares. Claramente ha significado una renta adicional que no deriva de una mejor tarea, de una mejor eficiencia, de la utilización de más trabajadores en la tarea que se realiza, sino sencillamente por el aumento de precios derivado del conflicto bélico. ¿Qué dicen las empresas? Dicen, bueno, pero los costos también se nos incrementaron de manera sustancial. 2 cuestiones para considerar en este aspecto. En primer lugar, aunque todos los costos se hubiesen movido a la par del incremento de precio de los commodities, de todas formas esas empresas habrán ganado en términos absolutos un dinero adicional y obviamente medido en dólares en niveles significativos. Pero en segundo término, no todos sus costos incrementaron a la par del precio de los commodities. Por ejemplo, en el sector agropecuario, la mano de obra no se ha incrementado de la misma forma, ni siquiera el gasoil, tal vez sí los fertilizantes o en algunos casos las semillas, pero no todos los costos se movieron a la par del aumento de precio de los commodities. Y para terminar, vos dirás, bueno, otra locura argentina, la cuestión de la renta inesperada. No, también se implementó en al menos 2 países del primer mundo y te diría que varios lo están discutiendo. Entre los que están discutiendo, por ejemplo, está Alemania, pero ya lo han puesto en práctica Reino Unido e Italia. En el caso de Reino Unido se llama windfall, es decir, ganancia inesperada, igual que en la Argentina. Y se ajusta a las empresas energéticas y se aplica en ese caso una alícuota adicional del 25%. En el caso de Italia, la propuesta es
similar a la del Reino Unido, también una tasa que llega hasta el 25% y que atiende a la ganancia inesperada de las energéticas. El propio Fondo Monetario Internacional avaló que los países promuevan este tipo de cuestiones, porque está claro que en el escenario de conflicto bélico todos los países han incrementado su inflación, erosionando el ingreso de buena parte de su población. Y estos impuestos ayudan a atender la problemática de cada uno de esos países. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.